Bienvenidos a Frontera Nacional. Estamos comenzando un nuevo episodio, esperando de que hayan tenido una excelente semana. El día de hoy tenemos a Gaspar Alberto Rivas Sánchez, abogado y político chileno. Fue diputado por el partido Renovación Nacional por el distrito número 11. Desde el 2018 participa de las actividades de la agrupación Movimiento Social Patriota, grupo llamado Nacionalista. También tenemos un nuevo copanelista, Christopher Vega, quien se va a presentar ahora, y damos comienzo a esta fascinante entrevista. Hola, bienvenido a Frontera Nacional. Gracias por aceptar la entrevista, señor Gaspar. Soy Christopher Vega, el nuevo panelista de Frontera Nacional. Para comenzar la entrevista, ¿cuál fue su motivo de la salida de RN? Muy buenas tardes, Jorge, Christopher. Un gusto estar aquí en su programa y, por supuesto, saludar con mucho cariño, mucho afecto a la gente que nos está viendo y escuchando a esta hora. Bueno, le explico inmediatamente, Christopher. Yo, cuando ingresé al Partido Renovación Nacional allá por el año 2003, me sentía genuinamente un hombre de derecha. En esa época tenía 25 años y hice campaña sintiéndome como una persona de derecha, ¿cierto? Lejana a las ideas de izquierda, sobre todo al tema del marxismo, al comunismo. Pero cuando llegué al Congreso me di cuenta de que los políticos de derecha estaban, al menos así fue el entender mío, estaban en una discordancia o no estaban en consonancia con los sentires, con los sentimientos de los ciudadanos que decían votar por la derecha, que votaban por los partidos de derecha, en esa época en RN o la UDI. Por ejemplo, yo me encontré a mucha gente que se decía de derecha, votaba por la derecha, adhería a la derecha, que estaba cansado de los abusos del sistema económico neoliberal y, por ejemplo, también de los abusos de las AFP, que son pilares del sistema neoliberal defendido por la derecha chilena. Entre ellos está el Partido Renovación Nacional. Entonces, yo me di cuenta que había una desconexión con estos partidos de derecha en ese tipo de cosas, sobre todo en los temas de, por ejemplo, de recursos naturales, derechos sociales, salud, educación, vivienda, seguridad social, que la gente pedía una mayor intervención del Estado en representación de la nación y del colectivo, un mayor grado de solidaridad y no tanto mercado y abuso por parte de este sistema económico neoliberal. Entonces, eso me hizo darme cuenta que yo en realidad, que adhería a lo que la gente pensaba, por lo tanto no era de derecha, tampoco era de izquierda. Entonces, ¿qué era? Ahí surgía la duda, ¿qué es lo que era? Entonces yo me empecé a definir en un minuto dado, me consideré en esta búsqueda, en este tránsito, en esta travesía por el desierto, por así decirlo, tratando de encontrarme a mí mismo, me sentí durante 1 o 2 años de centro. Entonces dije, yo soy de centro. Después me di cuenta que el sistema tradicional, de política tradicional, que establece las nominaciones o las denominaciones, la nomenclatura izquierda-derecha, también creó este medio camino, que no es ni chicha ni limonada, entre medio de la izquierda y la derecha, que se llama el centro. Pero por lo tanto, su ingreso a eso lo llevó el ingreso al Movimiento Social Patriota, por lo que estoy... Sí, justamente para redondear, Christopher, entonces me di cuenta que definirse como de centro era seguirle el juego al sistema político tradicional, liberal burgués, y bajo esa, yo no quería hacerlo, por lo tanto, dejé de definirme bajo la lógica de izquierda, centro, derecha, o derecha, volviéndose al revés, derecha, centro, izquierda. Entonces, dejé de lado la nomenclatura binaria y dije, ya no soy ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, soy nacionalista. La nación no le pertenece ni a los de centro, ni a los de izquierda, ni a los de derecha, le pertenece a los chilenos, a la gente que es de nuestro país y que es muy diversa, tiene pensamientos políticos de distintos lugares, distintas sensibilidades, y no puede venir un sector político, una ideología, a arrogarse la propiedad privada respecto de la nación. Entonces, por eso yo me sentí nacionalista
y también con un tinte importante social. No es un nacionalismo, lo que yo llamo el pseudo-nacionalismo propio de la derecha tradicional, que es muchas veces entreguista con nuestros recursos naturales. Por ejemplo, defiende la soberanía marítima y territorial respecto de las reivindicaciones peruanas y sobre todo bolivianas, pero al momento de proteger los recursos naturales, el cobre, el litio, etcétera, es totalmente entreguista y se las entrega a las grandes empresas internacionales, a las grandes transnacionales. Yo, como verdadero nacionalista, siempre he dicho, ni mar para Bolivia, ni litio ni cobre para las transnacionales. Si uno quiere ser nacionalista, tiene que ser completo, no hasta la mitad, y abarcar todos los ámbitos de lo que conlleva el nacionalismo. Hasta ahí, maravilloso, dentro del espectro se entiende el concepto de por qué salió la Renovación Nacional. Cuando usted también era diputado, hubo un problema sobre el proyecto de ley antidelincuencia y también tuvo un problema con el empresario Andrónico. Sí. Que, bueno, ya todos sabemos, ¿no es cierto?, qué ocurrió, pero más allá de eso, después este tipo hizo un video en YouTube donde nos emplazó a entregar antecedentes, bla, bla, bla. Al final esto quedó en una querella por injurias graves contra usted. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón principal de que usted le dijo ese tipo de cosas? ¿Qué es lo que lo llevó a usted a hacerlo principalmente? Eso, o sea, la sensación de malestar nacional, la sensación... Porque usted venía de un partido que me imagino que no lo defendió en su momento. Yo no creo que Renovación Nacional haya dicho, sí, Gaspar Rivas tiene la razón en esto, porque el partido simplemente se cegó y no hizo nada. ¿Cuál fue su ímpetu el que lo hizo? ¿Cómo no, Jorge? Le respondo de inmediato. La verdad es que, para partir, la verdad es que no solamente Renovación Nacional no me apoyó nadie en todo el arco transversal del Congreso en esa época, con las fuerzas representadas en los escaños de izquierda a la derecha, nadie me apañó. Fui yo solo contra el mundo. Los únicos que me apañaron fueron los ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, que hasta el día de hoy me siguen felicitando por la valentía, por el coraje. Pero en lo que se refiere a la casta política, ninguno me apoyó. Ahora, eso me deja bastante tranquilo, porque me habría extrañado y me habría preocupado que me apoyaran. O sea, cuando uno se da cuenta que quienes lo rechazan son los políticos, que son los que están más mal evaluados frente a la ciudadanía, y que los que lo apoyan a uno, lo felicitan, son los ciudadanos comunes y corrientes, la gente de la calle, la gente decente, de esfuerzo y de trabajo, ahí uno se da cuenta que lo está haciendo bien. Si fuera al revés, si a mí me rechazara la gente me repudiara y me apoyara los políticos, chita, ahí sí que sinceramente me preocuparía. Pero yendo ahora, habiendo hecho este matiz importante, Christopher, Jorge, ahora respondo a su pregunta, Jorge. Yo en su minuto quise hacer un zamarrón, y lo he dicho siempre y lo reitero ahora, un zamarrón a este pueblo que está dormido, a esta nación que está dormida, para que comprendiera que ninguna persona, por mucho dinero, mucho poder, mucha riqueza, muchos contactos políticos que pudiera tener, está por encima de la ciudadanía y del deber a darle explicaciones a la ciudadanía cuando sus actividades, por muy privadas que sean y particulares que sean, tienen un impacto público. Recordemos que hay muchas imputaciones, indicaciones de afectación a los derechos medioambientales de diversas comunidades, en Antofagasta, en Caimanes, en Alto Maipo, en el sector del Cajón del Maipo, por el proyecto Alto Maipo en su minuto. Entonces, una persona, por muy poderosa que sea, por mucha riqueza que tenga, y por mucho que su actividad sea privada, esa actividad está teniendo un impacto público frente a la comunidad, y si la comunidad está exigiendo una explicación, se requiere darle una explicación. Entonces, como esta persona en particular llevaban años, distintas organizaciones sociales, distintos sectores ciudadanos pidiéndole explicaciones por las eventuales acusaciones de contaminación en sus empresas, y no daba ninguna explicación, entonces uno dice, bueno, vamos a tener que llamarle la atención de una manera más dura, a ver si de esa manera logramos obtener una respuesta. Y como le manifestaba,
después de un silencio absoluto durante mucho tiempo, esta persona, aunque fuera en un pequeño video de 7 minutos, al menos se logró que diera una explicación, que diera una cuña, incluso algo simbólico pero muy importante, que pidiera disculpas. No sé si recordarán, dijo: pido disculpas si hemos generado algún inconveniente, se subentendía que era por temas medioambientales con todos estos proyectos. Entonces, ahí uno lo que como parlamentario, como político, como autoridad pública, el análisis que puede sacar Christopher Jorge es cómo tanto poder tienen algunas personas, cierta casta empresarial, que en Chile tiene que un político llegar al extremo de decir lo que yo dije para que recién esas personas se den cuenta de que, caramba, están cometiendo un error y tienen que darle una explicación a la ciudadanía. Por último, decirles: mire, saben que están equivocados, estas acusaciones son falsas, por esto, por esto, por esto, yo no estoy contaminando, lo que fuere. Por último, decir eso, pero dar una explicación es lo mínimo, por muy, reitero, por nadie, por muy poderoso, por mucha riqueza que tenga, nadie está por encima del deber de darle explicaciones a la ciudadanía cuando la ciudadanía tiene el derecho a exigir explicaciones, sobre todo en algo tan delicado como el medio ambiente. El problema la clase política dentro de izquierda a derecha es que tiene el financiamiento directamente de la gran empresa. O sea, Luxi apoyó la campaña de Michelle Bachelet sin descaro. O sea, se veía después con ella la moneda, cualquier acto público. O sea, pero aún así, después que tú lo insultaste, hizo el video y aún así quiso Luxi cambiar la imagen. De hecho, ahora estamos viendo un Luxi metido en las redes sociales, ayudando a gente, ayudando a comunidad. O sea, cambió totalmente su forma de ser política. ¿Eso lo habrá hecho de adrero, no, Gaspar? A ver, yo le puedo dar, Jorge, Christopher, mi visión personal. Evidentemente que esta persona acusó el golpe de no tanto lo que yo le dije, sino que lo que vino después, que fue una fuerte. Recordemos que hubo muchos episodios muy puntuales, por ejemplo, dos recuerdo muy importantes, que fueron a la salida de los tribunales cuando fue atacado, algo le arrojaron y le llegó en la cabeza, y también cuando hubo a finales de diciembre o noviembre del año 2016, al cierre de la Teletón, y su familia hizo una donación importante, hubo una rechifla gigantesca. Entonces, esas cosas que a uno le tiren algo en la cabeza, diciéndole que no lo quieren, ¿no? Dándole a entender fuertemente que no lo quieren, y además dándole una rechifla tremenda cuando se nombra su apellido, a uno, me imagino, a él lo tiene que haber zamarreado bastante y tiene que haberse dado cuenta de que era un personaje muy, por así decirlo, no querido en nuestro país, un personaje que tenía muchas sombras, y tiene que haberse dado cuenta: bueno, tengo que cambiar la mano, tengo que cambiar la estrategia comunicacional, tengo que ser más amigable, más cercano, más humano, acercarme más al ciudadano común y corriente. Evidentemente que esta situación que él está teniendo a través de las redes sociales, con sus invitaciones a asados, a tomar once, con sus donaciones, evidentemente que responde a una campaña comunicacional para mejorar la imagen. De todas maneras, no cabe duda alguna. Ese tipo de cosas pero que él no lo santifican. Yo creo que lo que usted hizo en decirle las cosas cara a cara es una de las cosas muy valorables, porque no lo hace cualquier político. Generalmente los políticos son bastante vendidos, con el respeto de la clase política, pero usted lo que hizo fue ir al directo, y eso se respeta y se valora muchísimo, porque creo que en muchos años eso no pasaba ante un empresario de esa magnitud. Christopher. ¿Cuál es la idea de su ingreso al movimiento social patriota? ¿Es buscar nuevos espacios para la ciudadanía? Cuando yo salí de Renovación Nacional, sabía, como político, como parlamentario, sabía que el sistema está hecho por los partidos políticos, para los partidos políticos, y que un diputado, un político independiente, tenía muy pocas posibilidades de mantenerse dentro del ring de pelea, dentro del Congreso, qué sé yo. Entonces empecé a analizar la posibilidad de encontrar un partido político que me representara.
pero ninguno de los partidos políticos tradicionales que había, ni de derecha, ni de izquierda, ni de donde fuera, me representaba. Yo no me iba a ir al Partido Comunista, ni al PPD, ni al Partido Socialista, ni al Partido Radical, ni el Partido Progresista, etcétera, etcétera. Tampoco aquellos movimientos que formaban el Frente Amplio me representaban fuertemente. Tuve, eso sí, hay que ser transparente, tuve algunos acercamientos en su minuto, en el año 2015-2016, con el Partido Poder, en algunos temas que nosotros teníamos en concordancia, que eran los derechos sociales y los recursos naturales. En definitiva, eso no se concretó, y la verdad es que el tiempo me dio la razón, porque hoy día veo que se están decantando por un proyecto absolutamente de izquierda, entre paréntesis. Jorge, Christopher, cuando yo conversaba con ellos me decían que estaban en la misma tónica de mía, y que también tiene el movimiento social patriota, de no estar ni con la derecha ni con la izquierda, pero hoy día ellos están derechamente, valga la redundancia, en una posición de izquierda, me refiero al Partido Poder, dentro del Frente Amplio, y además, otra cosa muy importante, mostraron su verdadero rostro, globalista y progresista, al apoyar cosas que para mí son inconcebibles, como el aborto libre, y cosas tan nefastas y digámoslo abiertamente, estúpidas, como el lenguaje inclusivo, estos neolenguajes que pretenden solucionar los problemas de discriminación que sufren ciertos grupos por la vía de cambiar, ridiculizando nuestro idioma castellano. Entonces, eso me hizo darme cuenta que menos mal que no me alié con el Partido Poder, y llegamos finalmente al momento en donde yo conocí al Movimiento Social Patriota, y haciendo un análisis dije, a ver, tenemos muchas cosas en común, prácticamente un 99% de cosas en común, son nacionalistas, pero no son verdaderos nacionalistas, no son nacionalistas tradicionales de derecha entreguistas, sino que son nacionalistas sociales, populares, digamos, de una tónica mucho más preocupada de los recursos naturales y del medio ambiente también, y de los derechos sociales, que lo que la pseudo derecha normalmente, perdón, la derecha pseudo nacionalista realmente se preocupa. Entonces, ahí encontré mi nicho. Finalmente, después de mucho tiempo de buscar, yo diría que 4 años de estar buscando, luego de salir a Renovación Nacional, encontré mi casa, encontré un lugar donde me sentía cómodo. Cuando uno sale de un partido político, es como una persona que se va de la casa y necesita vivir en alguna parte. Entonces, ¿qué hace? Ve la oferta de casas que están a la venta. Si no le gusta ni una, bueno, se tendrá que hacer una casa a su pinta. Y eso, o bien, buscar hasta encontrar una casa que le acomode. Yo busqué, no encontré casa durante mucho tiempo, hasta que finalmente encontré esta casa nueva, chiquitita, que está recién naciendo, pero que se acomodaba justamente al estilo que yo quería. Y por eso hoy día yo estoy militando. Ya durante un tiempo colaboré, hoy día estoy militando y soy un militante activo del Partido Social Patriota. Perdón, del Movimiento Social Patriota. Una consulta respecto a esa situación, porque obviamente los canales de televisión, que son más grandes, por decirlo así, han hecho algunos reportajes respecto al Movimiento Social Patriota, que yo no comparto, porque para ellos todo es fascista y todo es nazi y todo es ultraderecha y bla, bla, bla. Entonces, en ese populismo es muy difícil hacer los lineamientos, entonces es mucho mejor hacérsela a usted directamente. El Movimiento Social Patriota, si bien no es de izquierda, no es de derecha, algunos dicen que podría ser de una tercera división, no, como dicen también algunos canales, como decía anteriormente, fascistas, ¿no es cierto?, dicen ellos directamente, nazi no puede ser, porque en principio no atacan a los judíos, y en segundo no aceptan el temita ese de la tierra vital del Mein Kampf, entonces no va por ahí. La pregunta clave es, ¿ustedes cómo se representan? ¿Les gusta un poco la ideología nacional socialista, o les gusta un poco el fascista, o esto es un nacionalismo puro nuevo de Chile? No, esta es una versión, Jorge, Christopher, absolutamente nacional y propia. Es un proyecto nacional para los chilenos, hecho por chilenos y para los chilenos. No es una versión, un champurreado
de otras ideologías foráneas, ni siquiera tenemos nada que ver, ni siquiera cercanía. Desgraciadamente, la izquierda se ha encargado desde el final de la Segunda Guerra Mundial en identificar para obtener beneficio con eso, beneficio, rentabilidad política, en confundir a la gente, engañándolas, diciéndole que todo nacionalismo es nazismo o fascismo. Y eso es absolutamente falso, eso es una falsedad, es una falacia. Entonces, ¿qué ocurre? Hay dos tipos de nazi o de fascista, Jorge, Christopher. Está el que se autodefine como tal, que ese es el verdadero nazi-fascista, y está el nazi-fascista, entre comillas, que es definido no por sí mismo, sino que es definido por, justamente, qué casualidad, por su adversario, por aquella persona que lo detesta. Entonces, ¿qué grado de imparcialidad puede existir de parte de la izquierda que nos rechaza a nosotros, nuestros postulados los rechaza, de que nosotros seamos nazis o fascistas, si son ellos los que lo están diciendo a su entera conveniencia, porque saben que esas son palabras, no son palabras neutras, son las que se llaman palabras policías, es decir, vocablos infamantes con los que se busca descalificar, perseguir, reprimir, avergonzar y acorralar a cualquier persona que vaya en contra del discurso políticamente correcto, ya sea en materia económica, política, valórica o intelectual, de la élite que está en este minuto predominando. Y actualmente la élite que está predominando en Chile es la élite de izquierda progresista, es decir, es la élite que está a favor de temas de lobby LGTBI, manipulando incluso los intereses reales de las minorías sexuales, porque una cosa son las minorías sexuales y otra cosa muy distinta son los grupos de lobby LGTBI que se representan solo a sí mismos y a sus intereses. Los intereses de las minorías sexuales son los mismos de las mayorías sexuales: la seguridad ciudadana, las pensiones, el trabajo, la salud, la educación. Decirle a la ciudadanía, por poner un ejemplo, haciendo un paréntesis, que las necesidades de las minorías sexuales son casarse, tener un papel del registro civil y que con eso van a ser realmente dignos, personas de primera categoría, es una falacia. Ellos ya son personas y no necesitan un certificado de dignidad. El registro civil no emite certificado de dignidad. Entonces, estos grupos, normalmente ligados a la izquierda, son los que hoy día están primando, los que están metiendo la ideología de género, los que están metiendo el globalismo, la inmigración descontrolada. La inmigración es positiva, pero cuando es controlada, cuando es racionalizada, ya vemos lo que está ocurriendo, que hay muchos inmigrantes incluso que se están ellos mismos queriendo devolver. Y también están introduciendo otros temas que la gente los está rechazando, como por ejemplo el tema del aborto. Entonces, cuando esta élite, que muchas veces está representada por los medios de comunicación tradicionales y muchos de los generadores de opiniones como los politólogos, los cientistas políticos, los opinólogos y periodistas, lo apoyan esta ideología de izquierda progresista, cada vez que se encuentran con una persona o un grupo de personas que tiene la audacia, la tupé, la caradura, cómo se les ocurre de venir a discrepar con nuestro discurso políticamente correcto, bueno, esa persona tiene que ser perseguida, reprimida, descalificada, avergonzada en público, para que todo el mundo sepa que es una persona que tiene que ser necesariamente entendida como mala. ¿Y para qué y cómo se logra eso? Utilizando estos vocablos infamantes, estas palabras policías o palabras inquisidoras, como nazi, fascista, xenófobo, racista, etcétera, etcétera. Recordemos que las palabras, así como la policía, Jorge, Christopher, persigue a los malos ciudadanos, las palabras policías persiguen aquellas ideas consideradas malas por la élite que crea el discurso políticamente correcto del momento. Lamentablemente la derecha también ha caído en ese juego. O sea, actualmente sí, la derecha tradicional no existe en el país. O sea, lo único que tenemos de derecha actualmente sería José Antonio Kast.
Y igual me he dado cuenta que el movimiento social patriota tiene cercanía a José Antonio Caz en esos temas, pero en lo que es libre mercado creo que ustedes no tienen esa Efectivamente, misma visión. efectivamente, nosotros tenemos una, no digamos cercanía, tenemos una coincidencia con algunos planteamientos del señor Kass referente a lo que se llama la materia valórica, es decir, a combatir lo que nosotros llamamos el globalismo valórico-cultural, que son la imposición de estas ideologías. Es una lucha contra el marxismo cultural. Justamente, contra este neomarxismo cultural que cambia el sujeto histórico del trabajador, lo cambia por la minoría sexual y la mujer, de tal manera que la lógica que era antiguamente, que era el conflicto del trabajador contra el empleador, ahora cambia, es el conflicto de la mujer contra el hombre y del homosexual contra el heterosexual y del transexual contra el cisgénero, o del transgénero contra el cisgénero, porque estos grupos neomarxistas necesitan conflicto. Necesitan una lucha. O sea, si ya perdieron la lucha económica, porque actualmente el socialismo no funciona en ninguna parte, podemos ver el ejemplo de Venezuela, Norcorea, la Unión Soviética ya cayó, se quedaron sin financiamiento, Bolsonaro ganó en Brasil y se quedaron sin lucha. Ahora, actualmente no, la izquierda en Latinoamérica está en la ruina. Exactamente. Ahora, volviendo a la pregunta suya, Christopher, en esa parte tenemos coincidencias, pero tenemos otras cosas en donde discrepamos, tenemos legítimas y fuertes parcelas de desacuerdo, sobre todo, por ejemplo, en materia de sistema económico, rol del Estado. Nosotros no somos neoliberales, somos muy críticos al neoliberalismo y a sus dos grandes ejes que son verdaderos tumores sociales, que son el abuso al ciudadano en su calidad de consumidor y la explotación al ciudadano en su calidad de trabajador. También al abuso, o más que al abuso, a la depredación de nuestros recursos naturales en beneficio de grandes capitales extranjeros. Estamos hablando del agua, estamos hablando de los bosques, estamos hablando del cobre, del litio, del mar. En esas cosas nosotros no compartimos, consideramos que además también que sí deben haber derechos sociales garantizados por el Estado, y de hecho esto no nos convierte, porque a ojos de la derecha o a ojos incluso probablemente del señor Kass o sus seguidores, estas palabras mías podrían ser, claro, es comunista, es marxista, en lo absoluto, ya lo acabamos de manifestar. Y de aclarar en los minutos anteriores, Christopher, Jorge, lo que pasa es que la derecha tradicional, la derecha neoliberal, no entiende, no logra entender que la mejor manera de evitar que el pueblo caiga en las garras, en los cantos de sirena del marxismo, del comunismo, es dándole justicia social. Cuando uno le da justicia social al trabajador, al ciudadano, queda tranquilo, queda contento, trabaja contento, vive contento y deja de escuchar estas nefastas promesas, estas cantinelas, estos cantos de sirena del marxismo y del comunismo. Entonces, eso no lo logran entender y que ellos consideran solamente en un lenguaje binario. O sea, si no eres de derecha neoliberal, tienes que ser comunista o marxista porque no hay nada entre medio, y eso es falso. Perfectamente se puede aunar los derechos sociales con el crecimiento económico y con la generación de empleo. Es una falacia normalmente utilizada por la derecha para obtener rédito político, para que la gente se asuste y diga, elija, o lo que tenemos, que usted se queja, que le abusan, explota, elija entre lo que tenemos o el marxismo. Entonces la gente dice, no quiero marxismo, bueno, está bien, no me explotan tanto, no abusan tanto, me quedo con esto. Y eso es falso. Nosotros podemos tener algo mucho mejor, más justo, sin explotación y sin abuso, que lo que tenemos hoy, y sin siquiera soñar con llegar al marxismo, al socialismo, a cosas como Venezuela, o lo que fue la Unión Soviética, o lo que es Cuba. O sea, ¿el movimiento social patriota es conservador en lo moral y de izquierda en lo económico? Es una manera de interpretarlo, una manera de interpretarlo, pero nosotros no nos definimos así. Nosotros nos definimos como sociales y patriotas, o sea, amamos nuestra patria y con un contenido social, es decir, nos diferenciamos con los pseudopatriotas de derecha que, como le decía, defienden la soberanía
territorial y marítima de Chile frente a Bolivia, lo cual está muy bien por lo demás, yo comparto y la defiendo, mar para Bolivia, nada, pero al mismo tiempo uno también tiene que ser, como les decía hace unos minutos atrás, absolutamente coherente y completo, dar la vuelta completa en 360 grados por el nacionalismo y defender, por ejemplo, los recursos naturales, nuestras aguas, nuestros bosques, nuestro litio, nuestro cobre, etcétera. Eso también es parte de ser nacionalista. Si no, se está haciendo un nacionalista chapucero, un nacionalista según y como convenga, o lo que yo en lo personal llamo un pseudo-nacionalista que en realidad es entreguista neoliberal. Y reitero, el hecho de considerar que uno puede tener algo mejor que el neoliberalismo, que es una especie de capitalismo corregido, eso no lo hace a uno ser de izquierda, a uno lo hace simplemente ser pragmático y tener sentido de justicia social. Yo creo que más que lo que usted decía, Christopher, que de ser de izquierda en lo económico, nosotros somos tercerposicionistas o de tercera vía. Ni marxismo, ni capitalismo salvaje. Queremos algo que tenga lo mejor de cada uno de estos dos sistemas económicos. Lo mejor del capitalismo es la capacidad de emprender, de crear riqueza a través del esfuerzo personal, de la iniciativa privada. Y lo bueno del socialismo es la distribución con justicia de esa riqueza. El neoliberalismo es muy bueno, muy bueno para crear riqueza, pero muy malo para repartirla con justicia y con solidaridad. El socialismo, al menos en el papel, en la teoría, es muy bueno para distribuir la riqueza, pero fracasa al momento de crear la riqueza, y como no se puede repartir lo que no existe, también termina fracasando en su objetivo de repartir una riqueza que no existe. Entonces lo que se busca, cuando nosotros buscamos, es un sistema económico nacional de Chile, hecho por chilenos, para los chilenos, que aúne la capacidad de crear riqueza del neoliberalismo con la capacidad de distribuirla con justicia y con solidaridad del socialismo, de tal manera que al final del día es una mezcla, pero al mismo tiempo no es ni lo uno ni lo otro. No es neoliberalismo ni es socialismo. Es un sistema nuevo, social y patriota, con derechos sociales, con respeto a los derechos, a nuestros recursos naturales, con respeto a la propiedad privada y a la iniciativa privada también como motor de la economía, pero donde también el Estado tiene un rol importante para intervenir en ella. Bien, chicos, vamos a cambiar un poco el tema. Ya hemos hablado de por qué Gaspar se fue de Renovación Nacional, hemos tocado el tema de Luksic, y ahora nos vamos a ir a un tema que de por sí va a continuar, y es el feminismo. Estimado Gaspar, usted sabe que las universidades a nivel nacional fueron paralizadas por esta agrupación de una tercera ola bastante violenta que no solamente se dio en Chile, sino que también se dio en países como Uruguay, Brasil, Perú, etcétera, y también en Estados Unidos, y también en Europa, con grupos como Femen, donde esa violencia se viene a implantar, por ejemplo, en estatuas como la de Andrés Bello en la Universidad de Chile, iglesias católicas, estatuas de la Universidad Pontificia Católica. Entonces, todo esto viene a ser un poco complejo. Uno empieza a desordenar su mente porque también se ven involucrados los hombres en toda esta posición. Hombres que quizás no tienen la culpa de estar, ¿no es cierto?, netamente en contra del feminismo. Algunos ni siquiera saben cuál es el feminismo en la tercera ola. Pero estos grupos paralizaron una universidad donde sí todos tienen una campaña en común: estudiar. Algunos pagan, otros están con becas, pero da lo mismo. Al fin y al cabo todos quieren estudiar, y se paralizó por el feminismo. Entonces el feminismo ya es un tema que ya está implantado en Chile. Ahora, el feminismo no solamente aboga por la igualdad de género, sino que también ahora le agregaron el cúmulo del aborto. La Universidad de Playa Ancha fue la última universidad que después de muchos meses se vino a bajar de esta paralización. ¿Usted qué opina del feminismo precisamente? A ver, yo creo que aquí nosotros tenemos que no confundir los conceptos. Hoy día, lo que nosotros estamos viendo, lo que usted me manifiesta, Jorge, que es referente, por ejemplo, al aborto, a la identidad de género, a todo este tema de perseguir a la gente que echa piropos o con frases como aborta al macho,
macho muerto no viola, mata a tu pololo, mata a tu padre, mata a tu hermano, que de repente salen algunos pintados, o aborto tu patria machista, y eso, o tu piropo me viola. De hecho, ese, entre comillas, aborto tu patria machista, está en una pared de mi propia ciudad, Los Andes, así que ese no es invento mío, lo veo casi a diario. Ese tipo de actitudes, de discursos, de violencia discursiva, claramente no es feminismo. ¿Por qué? Vamos a los conceptos. El feminismo es una corriente de pensamiento que busca la igualdad del hombre con la mujer y al mismo tiempo combate la violencia que el hombre ejerce contra la mujer por su calidad de mujer, en calidad de su género. Por lo tanto, por conclusión, entendemos que el feminismo es tanto pro mujer como pro hombre, y al mismo tiempo es pacifista, porque si está en contra de la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres, me imagino que el feminismo estará también igualmente en contra de aquella violencia que pueden ejercer las mujeres en contra de los hombres. Sería ridículo que se planteara defensora del pacifismo o pacifista en contra de la violencia de los hombres hacia las mujeres, pero llamara a ejercer la violencia de las mujeres hacia los hombres. Por lo tanto, el feminismo es pro hombre, pro mujer y pacífico. Y hay otra categoría que se llama, que yo la denomino embrismo, igual de nefasta que el machismo, que es una ideología que es pro mujer, pero anti hombre, y que no es pacifista, porque si bien rechaza la violencia que ejerce el hombre hacia la mujer en su calidad de tal, promueve la violencia verbal y discursiva de la mujer hacia el hombre, ¿cierto? Es, por lo tanto, una lógica neomarxista, porque cambia el conflicto social, lo cambia, el sujeto histórico lo cambia del trabajador contra el empresario, lo cambia de la mujer contra el hombre. Entonces, nosotros lo que estamos viendo, de lo que estamos hablando, dejémoslo muy en claro, no es feminismo. ¿Cuáles son las reivindicaciones feministas? Las reivindicaciones feministas son igual salario por igual trabajo, no más discriminación en las AFP con menores pensiones, o planes más altos en las ISAPRES, violencia de género, femicidios. Esas cosas sí son feminismo, pero venir a decir, por ejemplo, que la culpa, hay que abortar al macho, o tener un discurso, una violencia verbal y discursiva, eso es embrismo. El embrismo lo que busca es culpar de las problemáticas de la mujer, por todas las problemáticas de la mujer, al hombre. Por lo tanto, el hombre debe ser destruido la masculinidad, porque es algo, un elemento, una herramienta opresora, y debe ser destruida la feminidad, porque es una herramienta de sumisión creada por el hombre para someter a la mujer. Y la verdad es que yo creo que las mujeres el 99% de las mujeres o el 90 y tanto por ciento de las mujeres que se sienten femeninas no lo sienten porque sean impuestos por el hombre o por la sociedad, es porque ellas son mujeres y se sienten femeninas y les gusta ser femeninas y vestirse como mujer y sentirse como mujer, así como los hombres, al gran porcentaje de los hombres nos gusta ser masculinos, vestirnos como hombres, sentirnos bien hombres. Entonces, no es una construcción social. Y que vengan con esos discursos, o que vengan con esas banderas del embrismo disfrazado de feminismo, con el tema del lenguaje inclusivo, eso no es feminismo, eso es, como le digo, es embrismo neomarxista antihombre. Ahora, ¿qué pasa? Como la hembrista sabe perfectamente que su discurso violento, agresivo, fundado en la odiosidad, antihombre, antimasculinidad, no va a permear en la sociedad, la hembrista es muy astuta y se disfraza de feminismo, de feminista, parapetándose detrás del buen nombre, de las buenas relaciones públicas que tiene el feminismo hoy día en la sociedad, aparecer legitimando su lucha por la vía de tratar de igualarse, de hacerse equivalente al feminismo, cuando no son iguales. El feminismo es tanto pro hombre como pro mujer, no hace diferencia, busca la igualdad, no la superioridad.
el feminismo no busca la superioridad de la mujer respecto del hombre, busca la igualdad, mientras que el embrismo, claramente con su violencia discursiva, agresiva, verbal, contra el hombre, contra el macho, contra el patriarcado, contra el patriarcado del macho heterosexual cisgénero, claramente eso no es pro-hombre, es totalmente anti-hombre, y eso no puede ser feminismo, sino solo embrismo. Exactamente, o sea, hay un tema ahí bastante complejo. Bueno, recordemos que ellos se basan, ¿no es cierto?, en una ideología que viene de Simón de Beauvoir, o sea, que dice, no se nace mujer, llega uno a hacerlo. Y de hecho la Camila Vallejo, usted me imagino que estuvo cerca de ella ahí, o sea, se atrevió a ir con una polerita de esta señorita que tiene varios complejos con respecto, bueno, Simón de Beauvoir tiene varios complejos con respecto al discurso que tenía en ese momento. Christopher. Señor Gaspar, en la nueva ola feminista solo busca privilegios sobre el hombre, como las cuotas de género en las elecciones, en las carreras universitarias. En el aspecto económico, la mujer gana lo mismo que el hombre. Si ganara menos, los empresarios contratarían a más mujeres, por lógica. ¿Existe igualdad salarial entre hombres y mujeres? Sí. Solo que el hombre ocupa puestos de mayor responsabilidad, ya que la mujer no los acepta, ya que se dedica a la maternidad y prefiere cuidar a sus hijos. No sé si comparte lo mismo, señor Gaspar. En cierta manera, Christopher, con algunos matices, efectivamente hoy día existe una normativa legal que establece la igualdad salarial entre el hombre y la mujer por un mismo trabajo, en un mismo puesto, pero de repente hay algunas diferencias y hay que analizar cuál es la causa de esas diferencias. Esas diferencias se dan por diferencias de puestos, qué sé yo, cosas así. Ahí hay que analizarlo, o bien si es que eso se da efectivamente por una discriminación a la mujer por su capacidad de ser madre, por la potencialidad de ser madre, lo que desincentiva la maternidad y el aumento de la población que es tan necesario en nuestro país, que es un país que está envejeciendo pasos agigantados, o bien también se está tratando de situaciones en donde la mujer no puede acceder a determinados puestos por el tema de la maternidad. Entonces ahí hay que tratar de congeniar, generar más espacio en donde la mujer pueda no dejar el trabajo por la maternidad y no dejar la maternidad, que es muy importante también por el trabajo, para poder de esa manera acceder al mismo salario que el hombre. Hay ciertos puntos ahí que hay que analizar con detenimiento. Habría que hacer un análisis en profundidad de cuántas diferencias se están generando en materia de salario, si realmente ocurre así o es tan solo un mito, y de ser así, de ser reales estas diferencias, por qué se generan, y una vez determinada la causa, poder resolverla dando una solución. Pero en general concordamos, Christopher, de que efectivamente el movimiento feminista, el que hoy día sale a las calles, el que hoy día copa los titulares, copa los espacios de prensa y se presenta como feminismo, claramente no lo es. Podemos llamarle embrismo, podemos llamarle como queramos, pero no es el feminismo clásico, proactivo, constructivo, que construye desde la conciliación, desde la búsqueda de la igualdad, sino que es un pseudofeminismo, es un embrismo, como le llamo yo, agresivo, que se fundamenta en la odiosidad discursiva y verbal. Hasta el momento no han llegado a la violencia física. Esperemos que no se sientan tan embalantonadas estas personas como para llegar un día a la agresión física. Evidentemente que cosas como digámoslo claramente, los enfermos mentales que matan mujeres, a la expolola, a la ex señora, que las matan, esos tipos son delincuentes y tienen que irse a la cárcel y no tienen perdón de Dios. Pero también obviamente los hombres que abusan de las mujeres, que las golpean, esas cosas no hay por dónde justificarlas. Pero estar diciendo que esas cosas son generalizadas, tomar casos específicos, aunque sean 50, 100, 200 al año, o los que fueren, y decir que todos los hombres de Chile están todo el día intentando violar mujeres y están todo el día intentando matar a las mujeres, y todas las mujeres chilenas son víctimas
de violaciones todos los días de parte de todos los hombres y de intentos de femicidio todos los días de parte de todos los hombres, eso es una falacia. Cuando de repente dicen algunas líderes, mujeres líderes hembristas, dicen, paren de matarnos, paren de violarnos. Momento, yo no sé, Christopher, yo no sé, Jorge, yo por lo menos, yo no he violado a nadie. Yo no he violado a nadie hoy día, ni la semana pasada, ni hace mucho tiempo. No sé, a lo mejor cuántas mujeres han violado a ustedes los últimos meses, probablemente ninguna. Entonces, claro, lógico. Entonces, que no vengan a decirnos, paren de violarnos, paren de matarnos. No, hay que decir, tenemos que combatir a estos pocos, pero nefastos hombres que se descarrían y que tienen que ser sancionados con todo el rigor de la ley, que matan, agreden o abusan de mujeres. Pero de ahí, eso estamos claros, pero de ahí a meternos a todos en el mismo saco, convertirnos en enemigos y por lo tanto a enemigos a poco menos que a erradicar, no, eso no lo comparto, eso pero, no es feminismo, eso es embrismo. Señor Gaspar, pero el hombre recibe más violencia que la mujer. Estadísticamente, de acuerdo a la estadística judicial de los Estados Unidos, un delincuente masculino, víctima masculina, es de un 65.3, mientras que un delincuente masculino y una víctima femenina de 22.7. Y si los vamos a las mujeres, una delincuente femenina y una víctima masculina es 9.6, y delincuente femenina y víctima femenina es 2.4. O sea, obvio, por naturaleza el hombre es más violento que la mujer, pero la mujer no recibe tanta violencia en comparación al hombre. Sí, efectivamente, o sea, no, por eso digo, eso, a ver, decir ese tema de que paren de violarnos, paren de matarnos, como diciendo, ustedes, hombres, todos ustedes, paren de violarnos y de matarnos a todas nosotras mujeres. Eso es una falacia, porque no ocurre así. Ahora, eso es tan falaz, tan falso, como decir que toda la delincuencia es producto de los inmigrantes, que es algo que a la izquierda progresista le duele mucho. Entonces, si uno sale a decir eso, dicen, pero ¿cómo es posible? Ustedes están diciendo eso es mentira, hay más delincuentes chilenos que extranjeros. Yo creo que efectivamente es así. Entonces, bueno, si no les gusta a ellos que les digan falacias, tampoco la izquierda progresista, que tampoco diga a ellos a través del embrismo, tampoco diga falacias. Convengamos que no hay inmigrantes que, gracias a Dios los menos, que se van por el mal camino, que de repente caen en temas de sicariato, de tráfico, etcétera, etcétera, pero no los hace a todos los inmigrantes malos, lo que no obsta a que tengamos que controlar la inmigración y que el Estado de Chile tenga derecho soberano a decidir quién entra y quién no entra, le guste o no le guste a la izquierda progresista o no le guste a la izquierda progresista, pero también es una falacia decir que todos los hombres están todo el día tratando de violar o matar a las mujeres. Así que, reitero, así como hay falacias con las que nosotros, con las que la izquierda progresista no está de acuerdo, bueno, si no quiere que le saquen falacias en cara, tampoco saquen ustedes falacias en cara como esa de dejen de matarnos, dejen de violarnos, porque no es así. El 99,99% de los hombres están preocupados de otras cosas 1000 veces más importantes que estar planificando una violación o planificando un femicidio. Yo no he planificado una violación ni un femicidio jamás, y me imagino que la gran mayoría de los hombres que conozco, por no decir la mayoría total de los hombres que conozco, no están como ellas dicen, todo el día tratando de planificar un femicidio o una violación. No es así, eso es una falacia. Por ejemplo, nosotros tuvimos en el programa a Agustín Laje, que es un reconocido escritor, y él nos decía, bueno, la violencia de género, como lo pintan en los diarios, los medios de comunicación, es que uno, por ser hombre, le tiene que pegar sí o sí a la mujer. Eso es lo que dice la violencia de género. Sí. Y eso no es así, porque en realidad es como que yo veo a una mujer y tengo que pegarle. No, detrás de toda esta violencia que ocurre en relaciones de distintos sexos, porque el género no es de distintos sexos, hay un tema de causa, de celos, de problemas anteriores que van complementando una situación de violencia. Sí, por supuesto, por supuesto. En una determinada cultura. Mi estimado Gaspar, en los últimos casi 15 minutos que nos van quedando para ir terminando,
El día de ayer u hoy, un holandés de 69 años se presentó ante una corte Sí. de la ciudad oriental de Arnhem y pidió que lo dejen cambiar su edad a 49 años. Bueno, el punto es que él esta situación lo compara con las personas que cambian su sexo en su documento de identidad, y él argumenta que, según sus médicos, tiene el cuerpo de un hombre de 45 y se describe a sí mismo como un dios joven. ¿Qué opina usted de la ideología de género? Mire, yo creo que la ideología de género, cuyo nombre calificativo de ideología está muy bien puesto, es efectivamente es un constructo político, no es una teoría científica ni antropológica, sino que es un constructo político pseudocientífico de la llamada ciencia basura, cuyo objetivo es separar de la biología nuestra sexualidad, de manera tal de que pretender plantear de que la sexualidad no tiene nada que ver con la biología, sino que es una construcción social, que los hombres no somos hombres o masculinos porque la biología, nuestras hormonas nos llevan a serlo, o porque la biología con su construcción binaria para procrear la especie, para mantener la especie, propende a hacerlo, sino que es la sociedad la que nos obliga a vestirnos con pantalones, los hombres, con falda las mujeres, a ser masculinos los hombres y más femeninas las mujeres. Eso es una falacia. O evidentemente que hay situaciones que son sociales, como por ejemplo entender que las mujeres tienen que ver, son las que llevan los aros y el pelo largo, y el hombre no lleva aros y lleva el pelo más corto. Esas sí son construcciones adaptativas sociales, pero llevar a que todo, de cabo a rabo, cruzando transversalmente la sexualidad, la biología, no tiene nada que ver, la sexualidad no tiene nada que ver con la biología, sino que con la antropología, es ridículo. Hoy día, con la ideología de género, a los niños no les enseñan biología, no les están enseñando realidades biológicas, les están enseñando psicología con las autopercepciones, y antropología con este tema de las identidades de género. O sea, ya vamos a llegar a un minuto en que en realidad las cosas van a tener que sincerarse. Estoy hablando sarcástica, irónicamente, no se malentienda, es una ironía, que ya vamos a tener que eliminar el ramo de biología y vamos a tener que hacerle una especie de antropopsicología a los niños para hablarle de autopercepciones y de identidades. Entonces, de hecho, ya no existe lo que es enfoque de género. Ya la ideología pasó, ¿Perdón? Ideología de género ya pasó a lo que, aplicado a lo que es enfoque de género. O sea, exactamente, ya eso, lo que se busca es destruir todos los valores en los que se sustenta la sociedad occidental, y las cosas que nosotros como sociedad entendemos que son buenas y las que damos por buenas, tratar de relativizarlas, discutirlas, ponerlas en tela de juicio, para que llegue un minuto que la propia sociedad empiece a dudar de lo que siempre ha creído, a dudar de que los hombres son hombres, de que la masculinidad es buena, de que la feminidad es buena y es natural, de que las mujeres son mujeres, y de repente empieza a decir, bueno, cada uno es lo que quiera, así como hay libertad para elegir o para decidir el género que yo quiero, y puedo ser un hombre pero sentirme mujer, o viceversa, el día de mañana van a poder decir, bueno, la libertad no es solamente para el género, también es para la edad, y ya están habiendo, como este señor, personas que no son transgéneros, sino que son transetarios. Ustedes saben que un grupo etario, los grupos etarios son grupos que se dividen por edades. Entonces este señor quiere pasar de un grupo etario, de adulto mayor, quiere pasar a adulto. O sea, es un transetario. ¿Qué va a venir después? Un transespecie. Ya hay. Sí, de hecho, hay hombres que se sienten gatos, qué sé yo. Entonces, antiguamente a esa persona se le mandaba al psiquiatra porque estaba mal. Hoy día la ley lo ampara, lo reconoce, lo despatologiza, considera que no es una patología cuando en realidad lo es. Es una persona que, si se cree gato, se quiere tatuar entero y quiere maullar y quiere caminar en cuatro patas, esa persona que hay que hacerle un favor y mandarlo al psiquiatra, no el Estado apoyarlo y decirle, bueno, ahora usted es un gato y por lo tanto lo pueden poner en una jaula, en una tienda de mascotas, y lo pueden adoptar, lo pueden comprar. Es ridículo. Eso hoy día en Chile todavía no llega, pero recordemos
que normalmente Europa y Estados Unidos son siempre las que han llevado la delantera en lo que se refiere a cambios sociales violentos. Y normalmente lo que en Estados Unidos y en Europa ocurre, en Latinoamérica y en los países un poco poco desarrollados, se replica 5, 10, hasta 15 años después. Eso era antes. Ahora con las mejorías o los adelantos de la tecnología, de las comunicaciones, esos tiempos se han achicado, se han disminuido mucho, y lo que en Europa y en Estados Unidos se genera, 2 o 3 años después se está replicando en Latinoamérica. Ustedes se dan cuenta, todas estas cosas partieron en Europa, en Estados Unidos, y después llegaron importadas aquí. Entonces, en 5 o 7 años más, vamos a estar La política viendo... empezó en Estados Unidos, para ser claro. Y después se trasladó a Europa. Claro. Entonces, yo les aseguro, Christopher, Jorge, que en 5, 6, 7 años más va de repente a aparecer el primer chileno o chilena que va a interponer un recurso de protección contra el Estado porque no le respetan su identidad de tener una edad menor, transetario, o de ser un perro, transespecie. La pregunta va a ser... Y el Estado chileno, si seguimos en esta senda de izquierda progresista, en vez de decirle, señor, usted está loco, tiene que ir al psiquiatra, ojalá se mejore, le va a decir, no, por supuesto, usted tiene libertad a su propia percepción, usted es lo que usted siente que es, y nosotros le vamos a dar el derecho a que usted se cambie de edad o de especie animal, y vamos a establecer una multa, incluso hasta una pena de cárcel, para cualquiera que se atreva a decirle que usted tiene que se cree gato, o que se cree perro, que tiene que ir al psiquiatra. Guay de que alguien le vaya a decir a usted que se cree perro, que tiene que ir al psiquiatra, porque está violentando su identidad de perro. Va a creer el veterinario. Claro, justamente. Entonces, eso hoy día en Chile todavía no hemos llegado a ese grado de locura, pero les aseguro que en unos años más vamos a ver que ¿cómo va a partir esto? Con el primer caso, un primer recurso de protección, una primera marcha, una primera organización de lobby, que ya no van a ser los transgéneros, van a ser los transespecies o los transetarios, que ahora queremos tener una edad. Imagínense, ¿qué pasaría? Les voy a poner un ejemplo para terminar con este tema, que un hombre de 80 años se siente de 20 e invita a salir a una chiquilla de 20 años, y la chiquilla, que no quiere salir con lo que ella ve como un viejo verde, le dice, no quiero. ¿Y por qué no quieres? Porque usted tiene 80 años, y el hombre, amparado por la ley, en esta mentalidad de izquierda progresista, salta y le dice, pero ¿cómo se te ocurre? Me estás violentando mi identidad. Yo tengo 80 años de cronológicos, pero me autopercibo como de 20, y yo voy a exigir que tú seas sancionada, te cobren una multa por estar violentando mi identidad etaria. Yo pertenezco al grupo etario de los 20añeros, no de los 80añeros. Así que además te voy a acusar de discriminación, y no te acepto como excusa que tú me vengas a decir que no quieres pololear conmigo porque yo tengo 80 años. Esa no es excusa, porque esa es una excusa discriminatoria, transetarofóbica, y además me violenta. ¿Se imaginan una chifladura como esa? Eso no, es una chifladura. Una locura. Pero vamos en camino a eso en unos años más. En Chile en unos años más, si esta cosa sigue igual. Y en Canadá o en Holanda ya no van en camino, ya lo están viviendo. Hoy día es una realidad en esos países. Y ahora ellos se están dando cuenta, la caja de Pandora que abrieron cuando empezaron a relativizar todo. Está bien que una persona, un hombre, hombres que se han sentido mujeres y mujeres que se han sentido hombres han habido desde que el mundo es mundo. Está bien, uno puede respetarlo, no compartirlo, puede tolerarlo, entendiendo la acepción, la definición de tolerar como aceptar sin estar de acuerdo, pero de ahí a que a uno se lo impongan como una verdad universal y estén constantemente bombardeándolo, y además censuren y persigan y repriman a cualquier persona que discrepe, eso es otra cosa muy distinta. Respetar a una persona que se siente mujer o una persona que se siente hombre, se siente distinto, bueno, está bien, un tema de convivencia, yo no estoy de acuerdo, pero lo acepto. Pero de aquí a ahí, a que se adoctrinen los niños, a que se imponga censura, a que se plantee eso como que es la única verdad, y como que ser heterosexual
ser cisgénero es casi una casualidad, eso es algo muy distinto y eso no podemos permitirlo. Ahí tengo una duda, porque queda esta y la pregunta de Christopher. La pregunta que le voy a hacer ahora tiene que ver referida. Usted, si fuera candidato a la presidencia, porque me imagino que MSP en algún momento lo va a liderar a usted, ¿sí? Por supuesto. ¿Cierto? Hagamos un ejercicio de política ficción, no se preocupe. Vamos a ver qué pasa, pero uno nunca sabe. Pero hagamos el ejercicio. ¿Qué haría usted con respecto a temas económicos, ideología de género, aborto, feminismo, si es que usted llegara a una eventual candidatura? ¿Cómo sería su enfrentamiento con personajes como José Antonio Kast? Esperemos que Sebastián Piñera no tire una ley de reelección, o con otro tipo de candidatos como Chaguán, Felipe Kast, etcétera, etcétera. ¿Cómo sería su candidatura fija respecto a temas como ideología de género, aborto, feminismo, etcétera, etcétera? Yo a favor del feminismo siempre, del embrismo nunca. Ya definimos lo que es una cosa y lo que es la otra. Si hay diferencias salariales o discriminaciones en las ISAPRE, con los planes o con las jubilaciones en las AFP, buscar las causas y corregirlas, porque la mujer no tiene que pagar el pato por, diciéndolo en buen chileno, pagar los platos rotos por ser madre. Tenemos que incentivar la maternidad y al mismo tiempo que la mujer se pueda incorporar al mundo laboral. Hay que compatibilizarlo, no son incompatibles. Por el tema de la ideología de género, el respeto a las personas en su identidad, no hay ningún problema, pero dictaduras autoritarias de un pensamiento dogmático único, adoctrinamiento de los niños, metiéndose el Estado en la familia como si fuera otro integrante más de la familia, interviniendo la familia como una especie de interventor familiar, con campañas de concientización en el metro, por ejemplo, como la que estamos viendo, eso no estoy de acuerdo yo con ese tipo de cosas. ¿AFP? ¿Ahora el AFP o no? AFP, el sistema de AFP, yo siempre lo he dicho, es un sistema que está hecho para beneficiar no a los jubilados, no a los pensionados, a los trabajadores, sino que el sistema económico para tener una fuente de inyección de recursos frescos permanentes. Yo creo que las AFP tienen que ser reformadas, y tiene que crearse un sistema de reparto solidario con aporte tripartito manejado por el Estado, por el Instituto de Previsión Social, que sea una alternativa, como lo que existe actualmente, por ejemplo, en Polonia, en donde la gente tiene real libertad para elegir entre la alternativa de reparto solidario que le da el Estado y la alternativa de capitalización individual que le dan las AFP. Y también al mismo tiempo darles algunas, rayarle un poco la cancha a las AFP diciéndole no está dentro, si usted quiere participar entregando algo tan importante como un derecho social como la seguridad ciudadana, la seguridad social, usted tiene que cumplir ciertas reglas mínimas, tiene que entregar una pensión que sea digna, es decir, que le permita al pensionado vivir acorde a su dignidad de ser humano mínimo, en un rango mínimo, no por debajo del rango mínimo de dignidad de un ser humano, y además que sea para hasta el día de su muerte. De hecho, esos son los lineamientos de la OIT para entender cómo se define el derecho social de seguridad social, que es que la pensión tiene que ser digna, no indigna, o sea, no miserable, y además tiene que ser no hasta que se agote el fondo de capitalización, sino que hasta el día de la muerte del jubilado, del pensionado. Me había también hablado, creo, Jorge, de recursos naturales. Los recursos naturales que son estratégicos para el desarrollo del país, entiéndase cobre, litio y algún otro que se me puede estar escapando, tienen que ser, a mi juicio, de propiedad exclusiva del Estado en representación de la nación completa, de la nación toda, porque el objetivo que se persigue, comunitario, colectivo, con ese manejo, es infinitamente superior al interés particular que podría tener un empresario privado. Eso no implica tener, como les decía, un sistema socialista o marxista, sino que un sistema de economía mixta, en donde el Estado, por ejemplo, reserve ciertas áreas estratégicas, específicamente de recursos naturales, donde no intervengan los privados, también tenga empresas proveedoras de servicios públicos, de servicios básicos, como era antiguamente, hace 50, 60 años,
específicamente esta es una opinión personal mía, de agua potable y alcantarillado y de energía eléctrica, para que la gente también pueda elegir libremente entre la oferta que le entrega el Estado y la oferta que le entrega el privado. Y finalmente, creo que habíamos conversado de otro... ¿Pueblo originario? No me acuerdo. ¿Pueblo originario? Bueno, pueblos originarios. Bueno, perdón, yo soy partidario de hacer un trato con los pueblos originarios, específicamente con el pueblo mapuche, y hacer una restitución y una devolución de sus territorios ancestrales y entregarles un territorio no soberano, sino que un territorio autónomo, en donde ellos puedan tener una capacidad de autodeterminación, y eso no implique dividir el Estado chileno, que es unitario, y quitarle soberanía. Específicamente me refiero a los territorios que hoy día están ocupando las empresas forestales y que aparentan ser chilenos, o sea, aparentan esos territorios ser chilenos, pero la verdad es que no son chilenos. En la práctica son propiedad de las forestales. Cuando nosotros nos muestran de repente en esas diapositivas o en esos videos tan bonitos, de repente vistas aéreas de los bosques de pinos y eucaliptos del sur, y nos dicen, este es nuestro país, la verdad es que eso no es parte de nuestro país, es parte del país, de la República de las Forestales. Entonces, a mí me encantaría, yo lo he conversado con comunidades mapuches, me encantaría que los mapuches se sintieran chilenos, pero no se sienten chilenos, y no los podemos obligar a que se sientan chilenos. Y la situación que hay en el sur, hay que darle una solución, y la solución que está dando hoy día los gobiernos, los distintos gobiernos, están confundiendo, caen en el viejo vicio de confundir la causa con la consecuencia. Es decir, tratan, la consecuencia es la violencia, y la causa es digamos, la expoliación ancestral que ha ocurrido desde el siglo XIX, principalmente por el Estado de Chile, de los territorios ancestrales del pueblo mapuche. Entonces, si nosotros estamos combatiendo... ¿Sí? El problema es que si le damos una región autónoma al pueblo mapuche, van a querer lo mismo la Patagonia. Los magallanes van a querer su región autónoma. Si le estamos dando, si quiere darle autonomía a los mapuches, todos los pueblos ancestrales van a querer su autonomía, y la Patagonia también va a querer todo lo que es Magallanes. Su autonomía propia, si eso tampoco se siente el chileno. Sí, pero la verdad es que aquí el tema que nosotros, o sea, que yo estoy planteando, este también es un tema personal, el tema que yo estoy planteando es un tema específico con el pueblo mapuche. Más adelante, gobiernos más adelante, haciendo una ficción, estamos haciendo ciencia ficción, política ficción, más adelante tiene que otro gobierno, en otra época, con otras personas, ver qué es lo que ocurre respecto de las reivindicaciones de otros pueblos. Pero hay que hacer... Disculpa, sí, ¿es una especie de para quitar el centralismo? ¿Perdón? ¿Es una especie para quitar el centralismo? ¿De dar la región autónoma a cada pueblo? No. Se trata simplemente de un reconocimiento y una retribución a nuestras etnias originarias, entendiendo que hay un problema del que hay que hacerse cargo, y que, digámoslo en buen chileno, como algunos candidatos han planteado, a comillas, metabalazo, no se va a solucionar. No se va a solucionar. La verdad es que los chilenos... no creo que les importe o les afecte mucho que los bosques de la 9ª región sean de las forestales o de los LOF mapuche. Siempre van a seguir siendo soberanía chilena del Estado chileno, porque de todos modos hoy esos chilenos no tienen capacidad de usufructuar de esos bosques que son propiedad de las forestales. Por eso les digo, o sea, distinto sería si a mí me plantearan, por ejemplo, mire, ¿sabe que vamos a erradicar a toda la población que vive en la ciudad de Temuco? Vamos a sacar la ciudad de Temuco y se la vamos a devolver a las comunidades mapuche. Eso es impracticable. Hay que tener una cierta razonabilidad y entender hasta dónde se pueden hacer las cosas.
situaciones también como, por ejemplo, entender un pueblo autónomo, es decir, un Estado dentro de otro Estado en lo absoluto. Cuando se trata de autonomía, se trata de un cierto grado de autodeterminación para que la persona se sienta satisfecha, se sienta tomada en consideración. No olvidemos que hoy día, por parte del Estado chileno, el pueblo mapuche lo único que ha tenido es tanquetas y balazos. Entonces, cualquier cosa que obtengan ellos, incluso aunque sea paulatina, va a ser una ganancia, porque el que tiene 0 y aunque tenga 1, ya tiene una ganancia de 1. Lo que avance ya es ganancia. Y de esa manera también se logra desactivar aquellos grupos violentistas que existen porque quedan sin razón de ser. Y en esa situación el Estado de Chile sí tiene el derecho moral a decir: ahora yo sí voy a reprimir a aquellas personas que utilizan la violencia, porque yo estoy entregando, estoy sentándome a conversar y estoy satisfaciendo las reivindicaciones. Entonces, si hay grupos extremistas que a pesar de todo lo que estamos dando, aún así quieren pelear, quieren causar conflicto y violencia, eso no lo vamos a tolerar. Maravilloso, eso... maravilloso, estimado Gaspar, muchas gracias por haber estado con nosotros. No se preocupen un poco por el nerviosismo de Christopher, porque es primera vez que están entrevistando. Estaba muy nervioso entrevistando. Antes había otra persona, pero desde hoy en adelante va a estar Christopher. Y de a poquito va a ir agarrando fuerza. Chicos, la próxima semana vamos a estar con Franco Parisi, para que estén atentos a eso. Muchas gracias, estimado Gaspar, abogado de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Gaspar. Muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes, Jorge, Christopher, un gusto y que esté muy bien. Un abrazo a los amigos de Frontera Nacional. Muchas gracias, estimado, que esté bien. Gracias, chao, chao.